Bueno, hermanos, vamos a leer entonces Proverbios 8:2, que dice de la siguiente manera. Proverbios 8:2 dice así: en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. Lo leemos una vez más, juntos dice: en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. Voy a leerlo, oramos y comenzamos. Proverbios 8:2 dice así: en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por tu infinita sabiduría, por tu infinita gracia. Te bendecimos con todo nuestro corazón y exaltamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, y porque para siempre sí, tu misericordia es, Señor. Gracias en esta noche por tu bondad inmerecida, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos entonces en Proverbios 8:2. La semana pasada comenzamos propiamente nuestro estudio y estamos estudiando. Tenemos casi 3 semanas estudiando el libro de Proverbios. En su capítulo 8, nuestro miércoles le hemos llamado miércoles de sabiduría, y reflexionamos, meditamos en el libro de Proverbios. Hoy vamos a hacerlo en nuestra serie La sabiduría, como le hemos puesto, la sabiduría, una mujer que alerta. Y el proverbio, ya lo leímos, es el 8:2, dice: en las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. Y vamos a estudiarlo con el título en esta noche: en cualquier momento de nuestra vida. El título de nuestra serie se llama La sabiduría, una mujer que alerta. Y el título de esta noche es En cualquier momento de nuestra vida. Y lo vamos a estudiar en 3 puntos. Punto A: cuando alcanzamos nuestras metas. Punto B: cuando trabajamos por nuestras metas. Y punto C: cuando tenemos dilemas por nuestras metas. Así vamos a estudiarlo en 3 puntos. La serie se llama La sabiduría, una mujer que alerta. Y el estudio de esta noche lleva por título En cualquier momento de nuestra vida. Punto A: cuando alcanzamos nuestras metas. Punto B: cuando trabajamos por nuestras metas. Y punto C: cuando tenemos dilemas por nuestras metas. Ahorita les voy a explicar por qué he puesto este título, o cuál es la razón por la que al versículo 2 de nuestro capítulo 8 le he puesto este título. Comenzamos con nuestra introducción. Los proverbistas que presentaron a la sabiduría como una mujer, es decir, la personificaron, nos dejaron una enseñanza formidable sobre la importancia de saber que la sabiduría se necesita en todo momento. Es decir, vamos a aprender esta noche que la sabiduría es una virtud que se necesita en cualquier momento de nuestra vida, pero sobre todo se necesita cuando avanzamos en nuestros logros, cuando trabajamos por nuestros logros y cuando estamos en una situación que nos pone la vida en la que hay varias posibilidades. Por ejemplo, a veces las muchachas, las señoritas, tienen varios pretendientes y se preguntan: ¿quién de ellos será el que pueda hacer vida conmigo? Es una encrucijada, un momento en el que se necesita tomar una decisión. El uso de la figura retórica que personifica a la inteligencia o a la sabiduría nos permite seguir la misma dirección con algunas expresiones del texto. Es decir, el autor o los escritores de los proverbios, el autor de este proverbio o el autor del capítulo 8, tiene en mente desarrollar a la sabiduría como una mujer. Cuando hicimos la introducción a nuestra serie, les decía que en la Biblia encontramos toda clase de mujeres. Corrijo, en el libro de Proverbios encontramos todo tipo de mujer. Encontramos a la mujer iracunda, encontramos a la mujer rencillosa,
encontramos a la mujer ajena, encontramos a la mujer extraña, encontramos también a la mujer virtuosa. Y encontramos en el capítulo 8 que el autor del proverbio hace a la sabiduría o presenta a la sabiduría como una mujer que alza su voz, dice el versículo 1, y que por esa razón hemos puesto una mujer que alerta. El verso que meditamos en esta ocasión, se presenta en tres lugares muy específicos donde la mujer, la sabiduría, toma su lugar, se detiene y grita para que todos puedan verla. Vamos a ver que hay tres lugares. El primer lugar es en las alturas. En las alturas, que tienen una traducción también como en la cima o en la punta de una colina, montaña o cerro. Es la primera descripción que hace el autor del Proverbio capítulo 8 en el verso 2. Dice que la sabiduría está en las alturas. Y leo el texto para que tengamos noción de lo que estamos viendo. Dice el verso 8.2, en las alturas. Ahí aparece la sabiduría. Las versiones en español traducen esa frase en las alturas como en la punta de una colina, en la montaña o en el cerro, junto al camino. Bueno, y la otra parte es junto al camino. Algunas versiones, en lugar de decir junto al camino, lo traducen como al borde de la senda o entre las veredas, y finalmente en las encrucijadas. Los tres lugares podemos usarlos como referencias para señalar cuando una persona ha llegado a la cima de su profesión o actividad, cuando camina para llegar ahí y cuando enfrenta dilemas ante circunstancias que lo ponen en una encrucijada que le obliga a tomar una sola decisión de muchas que puede poner en práctica. Es decir, vamos a usar estos tres lugares que menciona el versículo 2 en un sentido en el que las personas llegan a alcanzar sus metas, alcanzar sus triunfos, alcanzar sus propósitos. La otra junto al camino y finalmente en la encrucijada. La sabiduría, entonces, mis queridos hermanos, se necesita en todo momento. Esta es una verdad que debemos subrayar y que debemos dejar en claro. La sabiduría se necesita en todo momento. Una persona que ha llegado al punto más alto de su trabajo, que ha alcanzado el éxito o que ha llegado a sus metas materiales o personales, requiere sabiduría. No puede ni debe prescindir de ella porque podría ser catastrófico para su vida. ¿Qué es lo que vamos a ver a lo largo de estos minutos? Que la sabiduría se requiere cuando una persona llega a la cima o llega al punto más alto en su profesión, en su actividad, en su trabajo, en su proyecto de vida, y alcanza ese lugar que es la parte más alta, la cima. Si quiere usted podemos usar también la palabra en la punta del éxito. Pero también este versículo o este texto de Proverbios 8.2 también va dirigido a aquellos que van caminando hacia sus metas, quienes recorren la vida buscando alcanzar sus sueños. Ellos también requieren sabiduría para llegar. Son los que pueden escuchar a la señora sabiduría junto al camino para obtener un consejo, una instrucción que les permita arribar a sus objetivos. Y la tercera son aquellos que enfrentan dilemas o dudas o en cualquier momento de su vida, o aquellos que enfrentan dilemas o dudas en cualquier momento de su vida y que una decisión puede cambiar definitivamente su existencia. La sabiduría está ahí en las encrucijadas para ayudarle a tomar las mejores decisiones de tal suerte que no se equivoque. Vamos a ver entonces a las personas. La sabiduría está en las alturas, la sabiduría está junto al camino y la sabiduría está en las encrucijadas. Utilizamos el sistema que el propio autor del capítulo 8 de los Salmos nos enseña, que es personificar a la sabiduría, presentar a la sabiduría como alguien que se para
en las alturas, como alguien que se para junto al camino y como alguien que está en las encrucijadas. Es decir, la sabiduría necesita, o los seres humanos necesitamos la sabiduría cuando estamos en la parte más alta, cuando llegamos a la cima. Lo necesitamos cuando vamos caminando hacia allá y lo necesitamos cuando estamos en una encrucijada, en un dilema, en una situación en la que tenemos que tomar una decisión de muchas posibles. Punto A de nuestro estudio: cuando alcanzamos nuestras metas. Contra lo que muchos piensan, cuando una persona llega a la cima de sus pretensiones de vida, es justo cuando más necesita el consejo, la instrucción y el auxilio de la sabiduría. Porque si al llegar a lo más alto, en lo deportivo, en lo político, en lo económico, en lo profesional o en cualquier actividad humana, una necedad puede hacerlo caer estrepitosamente. La sabiduría entonces nos dice con toda claridad que se para o que se presenta o que está en las alturas. Es decir, el autor del proverbio quiere resaltar o quiere hacernos pensar, reflexionar sobre este punto en el que muchas personas que ven a otros que han tenido éxito y piensan que al llegar a ese punto pues ya no se necesita nada y que están ahí y ya pues ya todo está hecho, todo ha concluido. Pero la sabiduría nos dice que está en las alturas. ¿Y por qué está en las alturas? Porque se necesita. Es decir, los seres humanos cuando llegan a sus metas, cuando alcanzan sus propósitos, cuando alcanzan sus objetivos, evidentemente necesitan sabiduría. En la vida podemos encontrar muchísimos ejemplos de personas que llegaron a la parte más alta de sus profesiones o actividades, pero que una sola acción los derrumbó. Después de encumbrarse una actitud o una conducta inapropiada, los bajó del pedestal donde estaban. Puedo hablar de cantantes, puedo hablar de deportistas, puedo hablar de políticos, puedo hablar de científicos, puedo hablar de actores, puedo hablar de muchísima gente que ha llegado a la cima y al estar allá han rechazado la sabiduría y se han ido con la necedad y han terminado mal. Les pongo 2-3 ejemplos muy sencillos. Mientras escribía esto pensaba yo en una cantante muy famosa que fue muy famosa en la década de los 90, cantaba muy bonito, se llamaba Whitney Houston. Whitney Houston fue una mujer que saltó a la fama, de por sí ya cantaba bonito, pero saltó a la fama con la canción de una película también muy famosa que se llamó El guardaespaldas, con el actor norteamericano Kevin Costner. Ella cantaba muy bonito, de hecho la voz en la canción de la película fue de ella, y cuando comenzó a triunfar empezó a tener un problema con las drogas. ¿Qué pasó? Toda la década de los 90 empezó con este problema, fue arrastrando la adicción. En el año 2000 empezó ya con graves problemas y después del 2010 ella murió por causa de las drogas. Llegó a la parte más alta, llegó a la cima. Pienso en otro deportista, hay varios deportistas, pero pienso en Tiger Woods, que fue un estupendo, un triunfador en el tenis profesional. Y un día a su esposa lo encontró pues siéndole infiel. Todas las compañías que lo patrocinaban dijeron: no te patrocinamos más. Su carrera decayó. Después trató de recomponer, pero ya fue muy complicado. Y así puedo citarles muchos seres humanos que llegan a la cima. Y cuando se llega a la cima o cuando se llega a la parte más alta de cualquier profesión, deportiva, profesional, política si usted quiere, económica, usted logra finalmente hacer un gran negocio, la sabiduría sigue ahí, dice el autor
de Proverbio 8:2. Sigue ahí, está en las alturas, está en la cima, está en la parte más alta, y ahí se para con la finalidad de que la llamen. Es decir, el éxito también necesita sabiduría. Es decir, no se trata solamente de perseguir el éxito y una vez alcanzado, despojarnos de la sabiduría. Al contrario, es quizás cuando más se necesita atender lo que la sabiduría nos dice. Y el autor del libro de Proverbios, en el capítulo 8, verso 2, eso nos señala que la sabiduría está ahí. Es decir, que no está distante, que no está lejana, que no se ha desentendido. Ahí está la sabiduría. El triunfo, la victoria, la conquista o la gloria no son el punto final de una vida dedicada a una actividad, sino en el punto donde se necesita y requiere ser más sabia una persona para mantenerse, para no volverse arrogante y también para no tropezar con actitudes que den al traste con los logros. Por ejemplo, pienso en unos músicos que fueron muy famosos cuando todavía no existían redes sociales ni internet, y toda la música se producía en discos de vinilo, ni siquiera eran los CDs de hoy o plataformas en el internet, y fueron muy famosos. Me refiero a los Beatles. Pero los Beatles cometieron un gran error. Dijeron que ellos habían alcanzado tanta fama que eran más famosos que Jesucristo. El resultado es que finalmente ese grupo se desintegró. John Lennon murió asesinado por un fanático de ellos mismos, y la carrera de ese grupo se acabó. Es decir, la sabiduría está ahí en la cima. Eso nos dice que se necesita ahí. Eso también nos enseña que en ese ámbito no podemos pensar, ni podemos creer, ni podemos confiar en que quienes están allá han llegado y son sabios, o han llegado allá y se mantendrán en sabiduría. Es decir, lo que podemos decir, lo que podemos aprender es que la gente que está en posiciones muy elevadas no necesariamente tiene sabiduría. Punto B. Cuando aún trabajamos para nuestras metas. Nuestro texto dice que la sabiduría se detiene junto al camino. Voy a volver a leer nuestro texto. Nuestro texto dice así. Dice, en las alturas, junto al camino. Estamos en Proverbios 8:2, y el segundo lugar o el segundo espacio donde encontramos a la sabiduría es junto al camino. Ahí encontramos a la sabiduría. Eso que nos dice junto al camino. Voy a tomar un poquito de agua. Junto al camino, nuestro texto dice que la sabiduría se detiene junto al camino. La expresión bien puede aplicarse a aquellos que caminan rumbo a sus metas. Es la persona que está caminando, es la persona que está avanzando, es la persona que está buscando, que está tratando de llegar a sus metas, que está tratando de lograr sus objetivos de vida, que pueden ser de los más diversos. Por ejemplo, no sé, tener una casa, consolidar un buen negocio, convertirse en una figura o en un deportista de alto rendimiento. No sé, cualquier actividad que estemos desarrollando y que vayamos caminando en ella. La expresión junto al camino, entonces, bien puede aplicarse a aquellos que caminan rumbo a sus metas. Ellos, al igual que los que ya llegaron, necesitan ser sabios para impulsarse a fin de llegar al lugar donde a juicio de ellos se encuentra su propósito. Los seres humanos tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos aspiraciones, y las trabajamos, o las debiéramos de trabajar. Es decir,
trabajamos por esa aspiración, trabajamos por ese sueño. Y la sabiduría está ahí junto al camino, dice el Proverbios 8:2, está en las alturas y está junto al camino. Es decir, ahí está para ayudarte, ahí está para conducirte, ahí está para decirte si vas bien en ese camino o debes tomar otro camino, o debes detenerte, o debes de acelerar, o debes de correr menos. Es decir, la sabiduría está dispuesta para todos, para los que ya llegaron a la cima y para los que van a lograr sus objetivos. La vida se construye a partir de decisiones. Nuestra vida se construye por decisiones. Las decisiones que tomamos de jóvenes son las que van a florecer o van a marchitarse cuando lleguemos a viejos. Las decisiones que tomamos cuando estamos en salud son las que van a repercutir cuando estemos en enfermedad. Es decir, nosotros tenemos, los seres humanos, tomamos decisiones y necesitamos el consejo de alguien. Por eso es que el autor del capítulo 8 de Proverbios nos instala y nos da un auxiliar que es la sabiduría. La sabiduría está en las alturas y está junto al camino. La vida se construye entonces a partir de decisiones. Esas decisiones deben ser sopesadas, evaluadas, pensadas y repensadas, porque en ocasiones basta una equivocación para fracasar en todo tipo de proyectos, desde los personales, los familiares, los profesionales, como por ejemplo, con quién me debo de casar, dónde debo vivir, a qué debo dedicarme para buscar mi sustento. Son decisiones que uno toma y va a tomar o ya tomó, y uno tiene que pensar o repensar cuando se va a tomar una decisión. Es decir, los seres humanos no somos instintivos, o no deberíamos de ser instintivos. ¿Y quiero decir con eso? No deberíamos de dejarnos llevar por las circunstancias, dejarnos llevar por nuestras emociones, sino consultar a la sabiduría. Porque la decisión que nosotros tomemos va a afectar, en primer lugar, nuestra vida, y luego va a afectar a las personas que nos rodean. Es decir, nosotros no podemos, no debemos pensar que nuestras decisiones no tienen repercusiones para otros. Claro que tienen repercusiones para otros, pero principalmente para uno. Las decisiones que se toman con rapidez o con apuración generalmente nos van a llevar al fracaso. Y lo que el autor del libro de Proverbios, en el capítulo 8, tiene en mente es que sepamos que en las alturas y junto al camino, ahí está la sabiduría. Y la sabiduría te está alertando, y la sabiduría te está llamando. Por eso es que la personifican como una mujer. Yo diría, pues no sé si esté diciendo, ¡hey, amigo! ¡Hey, amiga! O esté diciendo, pero ahí está la sabiduría. Nadie puede decir, nadie va a poder salir justificado de este mundo diciendo, es que yo no sabía, es que nadie me dijo, es que nadie me enseñó, es que nadie me aconsejó. No, ahí está la sabiduría. Y uno va a decir, estamos comenzando el capítulo, porque la pregunta que surge inmediatamente es, ¿y dónde está la sabiduría? ¿Cómo es? Es lo que vamos a ver a lo largo de estos capítulos. Estamos viendo lo que hace. Está en las alturas y está junto al camino. Mientras avanzamos en este sinuoso y largo camino de la vida hacia nuestros planes o metas de corto y largo alcance, es necesario acudir a la sabiduría para beneficio nuestro. También la encontramos alzando su voz junto al camino. Mientras avanzamos, ahí también está ella. Es decir, la sabiduría no se esconde. La sabiduría, por eso es que es tan importante esto, porque hay mucha gente que piensa, no, es que la sabiduría, ¿dónde está? La sabiduría no se me dio, no, la sabiduría está en las alturas, está junto al camino, es decir, está a la mano, está en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Y si está junto al camino, ¿quiénes pasan junto al camino? Pues todos. Entonces eso significa que la sabiduría está al alcance ¿de quién? De todos.
Esto es lo maravilloso de la sabiduría de la que habla el pueblo de Israel y de la que habla la Escritura. Es lo maravilloso de que no se esconde, no está reservada para unos cuantos. Porque ese es el problema que a veces tenemos los seres humanos. Pensamos que la sabiduría está diseñada para cierto tipo de personas, para cierta clase de personas, y a veces en nuestro mundo pensamos que la sabiduría solamente está al alcance de quienes pueden pagar por ella. Y lo que los autores de los proverbios nos dicen, no. La sabiduría está al alcance de todos, no de unos cuantos. Y está a la mano, está en las alturas y está junto al camino. Los proverbistas que copiaron este texto y lo transmitieron a todas las generaciones tenían bien en claro que la vida no se construye de la noche a la mañana, sino que el éxito o fracaso dependen de pequeñas decisiones que a la larga se convierten en determinaciones sólidas e irrevocables. Es decir, los seres humanos construimos nuestra vida sumando decisiones, una decisión, otra decisión, pero a veces al contrario o tristemente la destrucción de la vida de una persona, a veces basta tan solo una decisión. Pero la sabiduría se va construyendo con decisiones, una tras otra, una buena decisión. Una buena decisión, ¿o quién me voy a casar? Una buena decisión, ¿cuántos hijos voy a tener? Una buena decisión, ¿a qué me voy a dedicar? Punto C de nuestro estudio: cuando tenemos dilemas por nuestras metas. ¿Sí están conmigo en Proverbios 8:2? Lo leemos y miren cómo dice el proverbio. Proverbios 8:2 dice: en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. ¿En dónde es el tercer lugar donde se para la sabiduría? La señora sabiduría. En las encrucijadas. ¿Sí saben qué significa una encrucijada? Bueno, ahorita, antes los caminos se hacían en función de que se caminaran. Por eso dice el dicho, no hay camino, o dice la canción, no hay camino, se hace camino al andar. Porque así se hacían los caminos. Ya después vinieron las carreteras, pero los caminos se hacían esencialmente caminando. Y a veces hay lugares donde todavía se siguen caminando veredas. En la Sierra Norte, por ejemplo, en la zona de Islán, en la zona de los Cajonos, en la zona del rincón de la Sierra Norte, hay muchos caminos todavía por los donde se camina, o muchas veredas por donde se camina. Y lo que descubrimos o lo que vemos es que de pronto cuando se va en esos caminos se encuentran encrucijadas. ¿Y qué es una encrucijada? Cuando vas caminando y de repente hay un camino para allá, hay un camino derecho, hay otro camino para allá y a veces hay otro camino por acá. Y entonces uno dice, ¿y ahora para dónde seguimos? Si agarramos derecho, ¿sí saldremos? ¿O si agarramos a la izquierda? ¿O si agarramos a la derecha? Esas son las encrucijadas. Ahora, ¿dónde está la sabiduría parada? En las alturas, junto al camino, ¿y dónde? Y en las encrucijadas. ¿Eso qué significa? Escribí lo siguiente: me gusta la palabra encrucijada porque esa palabra nos remite, en términos físicos, a esa clase de lugares donde un camino o sendero se bifurca, se hace grande y debemos de tomar un camino. La encrucijada nos obliga a tomar decisiones. Y aquí es donde aparece ¿quién? ¿Quién está ahí en la encrucijada? La sabiduría. ¿Eso qué significa? Que las decisiones que tienes que tomar, a veces los seres humanos no nos gusta tomar decisiones, porque tomar decisiones implica una decisión. Generalmente cuando se toma una decisión, ¿qué implica? Riesgos. Y a los seres humanos no nos gustan los riesgos.
Porque uno dice, híjole, ¿le entro a este negocio o no le entro? Y si, bueno, o hago esto o no lo hago. O me asocio con esta persona, o si quieren no usen la palabra me asocio, me llevo con esta persona, escucho a esta persona, o hago aquello. Las encrucijadas o la encrucijada nos obliga a tomar decisiones. Y los seres humanos a veces no nos gusta tomar decisiones. Y no nos gusta tomar decisiones porque algunas de esas decisiones chocan con nuestra tranquilidad. Y las encrucijadas o dilemas pueden aparecer tanto cuando se ha llegado a las metas en la cima, o también cuando se va construyendo el camino a nuestra realización. Pero también se pueden presentar mientras caminamos construyendo nuestro porvenir. De hecho, a nuestra vida pueden llegar momentos en los que estamos presionados a tomar una decisión y lo tenemos que hacer porque de lo contrario quedarnos parados nos puede llevar a no hacer nada. Ahora vean entonces cómo la sabiduría está ahí. La sabiduría está ahí. ¿Está donde dice? En las alturas, junto al camino y en las encrucijadas. La sabiduría está ahí, parada en las encrucijadas, para dirigirnos, para aconsejarnos y para instruirnos sobre la mejor determinación que podemos tomar. Entonces debemos de dirigirnos a la sabiduría con todo nuestro corazón y decirle, y vamos a ver quién es la sabiduría. Más adelante en este mismo texto vamos a descubrir la sabiduría, pero por lo pronto le podemos decir al Señor, dame sabiduría, Señor. Estoy en las alturas, estoy en la cima, dame sabiduría. Estoy junto al camino, labrando mi destino, mi porvenir, dame sabiduría. Estoy en las encrucijadas, estoy en la encrucijada, también dame sabiduría para tomar las mejores decisiones. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias que a través de tu palabra nos hablas. Sabiduría, ayúdanos Dios a tener sabiduría, a movernos con sabiduría. Te lo rogamos, te lo suplicamos infinitamente en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.